Bien, vamos en esta mañana a compartir un pasaje que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Y en este libro de Génesis nos vamos a centrar hoy en lo que es la historia de un personaje, de uno de los grandes patriarcas que conocemos todos y que conocemos prácticamente la totalidad de su historia y de todos los detalles. Pero, como dice la palabra, y muchas veces decimos acerca de la palabra del Señor, cada vez que hablamos o leemos un pasaje, aunque lo hayamos repetido toda la vida, siempre encontramos enseñanza y siempre nos da una nueva enseñanza, y en ese deseo, pues me gustaría de que en esta mañana pues pudiéramos hablar acerca de la figura de Abraham. Y es apasionante y es maravilloso de ver las enseñanzas tan grandes que trae la vida de personas como el caso de Abraham. Cuando estamos viendo en el libro del Génesis el desarrollo de todo lo que está ocurriendo en la vida de Abraham, pues nos encontramos que hay alguien, un personaje, que tiene una importancia en un principio bastante interesante, aunque luego por la marcha de la historia termina un poco como quedándose en el olvido. Es la figura de su sobrino, de Lot. ¿Os acordáis que Abraham pues no tiene descendencia en un principio, y lo más cercano que tiene es su sobrino, es Lot, su sobrino sanguíneo, el hijo de su hermano fallecido? Y Lot llega un momento determinado que termina separándose de lo que es el caminar, buscando la dirección del Señor, termina desviándose, desligándose a lo que es el futuro del propio Abraham. ¿De qué manera? Pues en un momento determinado, Abraham, delante del Señor, Dios le confirma cuál es el lugar donde tiene que ir, a qué tierra tiene que ir. Sin embargo, Lot, sobrino suyo, que ha estado con él, resulta que su visión es un poco distinta, y a la hora de elegir hacia dónde quiere ir, le entra más por los ojos una zona que aparentemente eran unos terrenos de regadío, con lo cual es bastante rico, ¿no? En aquellas tierras, un lugar donde él pensaba que podía ser maravilloso habitarlo y un lugar bastante próspero. Y entonces nos va nombrando el libro de Génesis de que Lot, dice, fue poniendo sus tiendas, fue creciendo, fue prosperando y fueron llegando las tiendas prácticamente hasta llegar a las puertas de Sodoma, a una ciudad que, como nos dice también el libro de Génesis, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pues prácticamente a esa ciudad, cuyos habitantes, aparte de la maldad que había en ellos, había maldad porque estaban viviendo totalmente a espaldas de Dios y eran enemigos de Dios. Pues a las puertas de esa ciudad es donde llegan las tiendas del propio Lot. En ese momento, la ciudad tenía un problema serio, la ciudad de Sodoma, sobre todo podríamos decir a nivel de sus relaciones exteriores. Sodoma se encontraba dentro de un reino, o estaba bajo el dominio de un reino, bajo un reino que estaba al frente, un rey que es Kedorlaomer. Este rey era un rey bastante poderoso. Nos dice el libro de Génesis que este rey era el rey de Elam. Elam es una región bastante extensa. Luego más tarde nos vamos a encontrar que se está refiriendo a Persia. Es decir, que estamos hablando de un rey que era fuerte, era poderoso. Y llevaba ya durante 12 años que este rey, Kedorlaomer, está gobernando sobre lo que es la ciudad de Sodoma,
Pero en el 13º año nos dice la palabra de Dios que hay un acuerdo entre el rey de Sodoma y 4 naciones más, 4 reyes más que están alrededor también de Sodoma, porque ya están cansados de estar bajo el yugo de este rey, del rey de Elam, y entonces deciden hacerle frente. Pero este rey también hace a su vez pacto con otros reyes para hacer frente a esta sublevación. Y todo esto lleva finalmente a una guerra, a una serie de batallas que terminan, pues como en la mayoría de las películas, el grande termina comiéndose al pequeño. Y el rey de Elam, Kedorlaomer, termina derrotando a esta alianza que estaban hechas con el rey de Sodoma. ¿Qué ocurre? Pues estos reyes que han vencido prácticamente saquean todo lo que es Sodoma, saquean todo lo que es la ciudad de Gomorra, se llevan todas las riquezas, se llevan a los mejorcitos, a los jóvenes, a los niños, se los llevan como esclavos, dejando por lo tanto totalmente asolada a estas ciudades. Uno de los que sobreviven a esta batalla va corriendo en busca del patriarca, en busca de Abraham. Va en busca de Abraham. Sabe que uno de los que están esclavos es su sobrino. La fuerza de lo que es la familia, lo que es la sangre, como se suele decir, que tira mucho, hace que Abraham sea consciente de que su sobrino, más que Sodoma y Gomorra, su sobrino estaba pasando por un peligro bastante grande. Se le habían llevado esclavo esta coalición de reyes en la cual estaba encabezado el rey de Elam. Y entonces dice que Abraham arma rápidamente a 318 criados que tenía, con lo cual viene a darnos a entender que también Dios estaba prosperando enormemente la vida de Abraham. Arma a estos 318 criados y va en busca de hacer la gran hazaña de poder reconquistar lo que el rey de Elam se había llevado. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que llega un momento determinado en el cual Abraham localiza a este conjunto de ejércitos, a estos reyes que habían vencido, lo llega a sorprender, los derrota, los reyes escapan, Abraham con su ejército los persigue, los termina cogiendo y termina finalmente la historia derrotando a este ejército que era mucho más poderoso que el que tenía Abraham, muchísimo más fuerte en todos los sentidos, en cuanto a número, en cuanto a armamento, recupera todas las riquezas y recupera todas las cosas que habían sido confiscadas por parte de este gobierno, de este reino, de los de Elam, y lo más importante quizás para el propio Abraham, termina rescatando de la cautividad a su sobrino, a Lot. ¿Os podéis imaginar, ante una victoria de estas características, que el camino, esto pasa como cuando dicen en los equipos de fútbol juegan una copa y terminan ganando la copa, dice, lo pasamos de maravilla, pero lo que nos espera en el viaje hasta llegar otra vez a casa va a ser demasiado. Cuando lleguemos a nuestra ciudad y nos estén esperando toda la afición viendo que hemos ganado aquella copa, va a ser demasiado. Pues prácticamente algo similar va a ocurrir con el regreso de Abraham. Todo va a ser una auténtica alfombra la que van a poner delante de él, reconociendo los méritos de lo que Abraham ha hecho, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no era precisamente él el que contaba con un ejército numeroso y fuerte, ha sido capaz de derrotar al enemigo y recuperar todo lo que este enemigo se había llevado de Sodoma y de Gomorra, y recuperar también la libertad de los que habían sido cautivos. Así que todo lo que es el regreso hasta las tierras otra vez, hasta su casa de Abraham, va a ser prácticamente llena de aplausos, de vítores, de todo,
dándole la enhorabuena, porque lo que había hecho había sido algo fuera de lo normal. De tal manera que cercano, dice también el libro de Génesis, cercano a Jerusalén, sale el mismísimo rey de Sodoma, que lo está esperando. Y el rey de Sodoma sale, dice, os voy a leer exactamente ya en el capítulo 14, no hace falta que lo busquéis todavía, esto lo digo yo, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, y entonces también, no solamente el rey de Sodoma, sino que también aparece la figura de Melquisedec. Aquí Melquisedec lo identifican como el rey de Salem y lo identifican también como el sacerdote del Dios Altísimo. Y este dice que sacó pan y vino y bendijo, diciendo a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es maravilloso y seguro que para el propio Abraham aquello era un momento único. Llegando ya prácticamente a las puertas de su hogar, ahí estaba el mismísimo rey de Sodoma. ¡Enhorabuena! Has conseguido algo que era increíble. El que nos ha derrotado, el que nos ha humillado, el que nos ha quitado todas las riquezas y se ha llevado esclavo a tantas y tanta gente, tú has sido capaz de ir en busca de él, derrotarlo y recuperarlo todo. Y no solamente él, sino la figura de Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios vivo, que dice que saca pan, saca vino y bendice a Abraham. Y Abraham le da los diezmos a él. El rey de Sodoma, estando tan encantado y tan agradecido con lo que ha hecho Abraham, le dice, mira, quédate todo lo que tú quieras, de todo lo que has recuperado te lo quedas. Pero mirad qué actitud tiene Abraham tan interesante. Abraham se había comprometido ya delante de Dios de no coger ni un solo duro, nada, precisamente del rey de Sodoma. Esa enseñanza ya es para otro tema, no para hoy, pero es bastante interesante ese detalle de no estar dispuesto, de estar dependiendo, ¿verdad?, de otros gobiernos para que digan, mira, te has enriquecido gracias a esto. Así es lo que más adelante dice el propio pasaje. Viene a rechazar de alguna manera, siendo obediente y siendo coherente con el compromiso con Dios, rechaza incluso lo que es el beneficio o las riquezas que el rey de Sodoma está dispuesto a entregar a Abraham. Este es un poco el cuadro y esta es un poco la historia que os he dicho, porque el texto de hoy son unos versículos cortitos, son 6 versículos, pero que es muy importante de verlo dentro del contexto porque es importante para ver la fuerza que tiene este pasaje que va a venir a continuación. Es imprescindible ver en qué situación se encontraba Abraham. Vamos a leer el texto. El texto está en el capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará a este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es muy importante de ver en qué situación se encontraba Abraham, porque muy probablemente si estuviéramos nosotros en ese momento delante de Abraham, tendríamos una impresión totalmente errónea de la situación real en la cual se encontraba Abraham. ¿Qué pensamos de alguien que acaba de venir de una victoria de estas características, que es reconocido por todos, incluso por los reyes, por el sacerdote,
que lo bendice. ¿Qué podemos decir de que podía ser o cómo podía estar este hombre? Este hombre estaría eufórico. Este hombre estaría que se salía. Estaba en un momento importantísimo de su vida. Eso es lo que quizá la perspectiva que nosotros podríamos estar viendo si estuviéramos delante de Abraham en ese momento, en el comienzo del capítulo 15. Pero hay una cuestión bastante interesante. Una cosa es la perspectiva que tenemos nosotros y otra cosa es lo que Dios ve de una persona porque mira en el corazón de esa persona. Y resulta que Dios, que ve el corazón de Abraham, se da cuenta que en Abraham no hay precisamente en esta situación un momento ni de euforia, ni nada por el estilo, ni de éxito, ni de nada por el estilo, sino que más bien hay en el corazón de Abraham temor, hay temores y hay dudas. Y esto es importantísimo de ver cómo Dios, que parece que es el único que detecta esto, lo ve, lo observa y es él el que toma la iniciativa y se acerca a Abraham. Esto es maravilloso de ver cómo el Dios creador de cielo y tierra, el Todopoderoso, viendo la debilidad del hombre, lo que hace es tener misericordia de él y toma la iniciativa y se acerca, pero se acerca para dar aliento precisamente y sacar de esa situación a esta persona. Dice el texto, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Parecía que hubiera sido más coherente decirle, has hecho una labor maravillosa, Abraham. Has sido capaz de confiar de tal manera que con 300 y pico criados que tiene, ha ido en busca del ejército, lo has derrotado, lo has perseguido, has sido capaz de recuperar todo, has vuelto, eres un monstruo. Sin embargo va y le dice a Abraham, no temas. Qué cosa tan curiosa. Qué maravilla de saber que Dios es el que ve lo que hay realmente en nuestros corazones y por lo tanto es consciente de nuestras debilidades y de todas las carencias reales que tenemos. Y no se queda ahí, sino que está dispuesto a ser el que nos da la verdadera provisión para salir de esa situación. Solamente Él es el único que puede hacer esto. Vienen aquí dos detalles que probablemente pueden dar a entender dos de los que son los temores de Abraham. Porque la palabra de Dios viene a Abraham en visión y le dice primero, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. El escudo sabemos que está hablando acerca de un elemento importantísimo y básico para la lucha de estos tiempos. Era el que te protegía desde la espada del enemigo, de las lanzas que te tiraban, de las flechas que te tiraban. Era lo más importante quizá, de lo más importante para poder defenderte del enemigo. Dios le dice, no temas. No temas, ¿por qué? Estamos en una época, yo cada vez que empiezo a mirar o los pasajes me gusta mucho de recordar de qué año más o menos estamos hablando. Hermano, estamos hablando de hace más de 3.900 años, por los que vienen en los textos. Una barbaridad. Estamos en un tiempo muy distinto a nuestra sociedad de ahora, pero las necesidades de los principios son muy parecidos, son similares. Los problemas son los mismos, le he cambiado solamente de nombre. Pero después de la victoria que Abraham había tenido enfrentándose a estos ejércitos, venía luego acompañada de darle vueltas a la cabeza y de una inquietud bastante grande porque sabía que estos ejércitos, de la misma manera que lo había derrotado, estos ejércitos iban otra vez a intentar de coger fuerzas, de reorganizarse y seguro que volverían a atacar otra vez a Abraham y a quien fuera, volverían a atacarle otra vez para volver otra vez a conseguir lo que habían perdido, seguro. Y eso era un temor muy posible que también había en la propia
figura de Abraham a pesar de esta victoria. Qué bueno es saber de que Dios es nuestro escudo. Un escudo único, un escudo que nos va a proteger de todos los dardos del enemigo y aunque estemos en una batalla, el creyente está en una batalla continua, somos protegidos no por mi habilidad, no por el dinero que he tenido para poder comprar un buen escudo, sino que tengo el mejor escudo porque me lo ha dado Dios. Un escudo único. Ese es el primer acercamiento y las primeras palabras de aliento y de confianza que Dios pone sobre Abraham. Pero muy probablemente, y seguro que esto muchos de vosotros lo sabéis y estáis meditándolo ahora mismo, la mayor preocupación incluso que el tema físico, que a Abraham le podía estar dando vueltas a la mente, no era tanto otra vez el rey de Elam, de que pudiera volver otra vez con otro ejército aún más poderoso. No era tanto esa su preocupación. Había una preocupación aún mucho mayor en el propio Abraham. La preocupación era que ya hacía más de 10 años, y Abraham ya tenía una edad bastante avanzada, y estamos hablando de una persona que podía tener unos 70 y tantos años largos, 75, cerca de 80 años podía tener Abraham, pues hacía ya 10 años que Dios le había prometido descendencia. Y habían pasado 10 años, y aquello seguía igual. Os he contado antes toda la historia de Lot y demás, porque Lot también cuenta aquí con un papel bastante importante en la situación de cómo se puede encontrar anímicamente el propio Abraham. Ha dejado todo Abraham, ha armado a sus criados, ha ido en busca de los ejércitos, pero seamos conscientes, lo que más motiva a Abraham a ir a esta guerra, a esta batalla, no era tanto lo que le había ocurrido a Sodoma y Gomorra. Esa no era ni mucho menos la preocupación de Abraham. No había ido por eso precisamente. Abraham había ido porque su único sobrino, el hijo de su hermano, había sido cautivo, llevado cautivo. Abraham llevaba ya, como digo, 10 años de que sabía perfectamente, le había dicho Dios, le había revelado las promesas. La promesa de que tendría un heredero. Y llevaba ya 10 años viviendo en la tierra prometida y muy probablemente parece ser que todavía sí, llevaba 10 años y estaba siendo, como hemos visto antes, pues bastante bendecido de parte de Dios, pero parece ser que lo que era como propiedad suya, aún no tenía ni un metro cuadrado de propiedad suya. ¿Y dónde estaban entonces, después de 10 años, ese compromiso de parte de Dios? Su vida se le estaba acabando, se le estaba yendo su vida. Y él estaba metido en batallas, en historias, pero realmente lo que le agobiaba y el temor grande que tenía Abraham era qué pasaba con el cumplimiento de la promesa de Dios. A Lot lo había dejado todo por rescatarlo. Había dado como una nueva oportunidad a Lot de estar otra vez con él y llevarlo a la tierra que Dios le había dado, a esa tierra prometida. Pero nos damos cuenta en el texto de que Lot, una vez que es rescatado, Lot no es consciente de que lo que le está ocurriendo ha sido debido a que ha estado dándole las espaldas a Dios desde el primer momento. Que ha preferido de vivir y de ser enriquecido y prosperado en una tierra, aunque esa tierra, como el texto que hemos leído, estaba ocupada por gente mala y gente que aborrecía a Dios. Le daba igual. Ahí estaba muy cómodo y estaba siendo prosperado. Ahora había vuelto a tener una oportunidad al ser rescatado por Abraham. Pero Lot vuelve otra vez, después de haber sido liberado, vuelve otra vez a vivir como vivía antes. Parece que aquello había sido fruto, aquella experiencia tan mala, había sido sencillamente fruto de la mala suerte. Y mucho ojo con esto porque a nosotros nos suele ocurrir con bastante facilidad. Cuando el hombre vive a espaldas de Dios, cuando el hombre vive en desobediencia a Dios, cuando incluso nosotros que creemos en Dios
y nos ha dado una nueva vida, no estamos dispuestos a serle obediente, vienen finalmente una serie de consecuencias a nuestras vidas. Mucho ojito, vaya a ser que no ocurra como Lot y pensemos que lo malo que nos viene es por mala suerte. Le puede tocar al vecino enfrente, le puede tocar a mi primo y ahora me ha tocado a mí, qué mala suerte. Lot, las circunstancias por las cuales estaba viviendo eran por estar viviendo a espaldas de Dios y rechazó el volver a Dios. Tuvo la oportunidad, al ser rescatado por Abraham, volvió otra vez a su antigua vida. ¿Cómo afectaría esto? ¿Cómo afectaría esto a Abraham? Eso es lo que precisamente Dios ve en el corazón de Abraham, a pesar de haber venido victorioso de aquella gran batalla. Habían temores y habían serias dudas en su propia vida. ¿Qué ocurre una vez de que Dios le trae palabra a Abraham en una visión? Pues nos encontramos el versículo 2 y el versículo 3, donde Abraham va a hacer un ejercicio muy importante y que a lo mejor lo digo un poco entre comillas, no me malinterpretéis, nos sirve hasta de enseñanza a nosotros. ¿Qué ejercicio es el que va a hacer Abraham? Abraham, con sinceridad, con un corazón humilde, va a exponer delante de Dios sus dudas y sus temores. Ojo, porque muchas veces parece ser que esto a nosotros como que eso no está bien. ¿Cómo vamos a exponer delante de Dios mis temores o vamos a poner delante de Dios mis dudas? Se va a enfadar. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando Abraham toma esta decisión. Dice el versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno, Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué me darás? ¿Cómo vas a llevar? No está dudando en ningún momento, no duda en ningún momento Abraham de la promesa de Dios, ¿eh? No penséis, no duda en la promesa de Dios. Las dudas vienen en cómo va a poder llevar a cabo Dios la promesa, porque se me están acabando los días y cada vez la cosa está peor. ¿Cómo? Sabemos que Dios, para Él no hay imposibles y sus promesas las cumplirá. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo la va a poder llevar a cabo? Pero no pasa nada, podía decir el propio Abraham, lo entiendo. Yo ya soy bastante anciano, mi mujer ya es bastante mayor, de hecho, ya no solamente por ser mayor, sino que ella no era fértil, es decir, la situación como pareja ya de anciano, esperando esto ya es bastante complicada. Podía incluso pensar, en cuanto a la parte sanguínea, mi lot, mira por dónde me sale, es decir, que por este lado lo tengo claro. Pero no pasa nada. Dios es grande. En mi casa, que no era una cosa fuera de lo normal, ocurría en estos tiempos. Cuando alguien era rico, no tenía herederos, pues había la posibilidad de que uno de sus criados, que habían nacido dentro de la casa, que habían crecido allí con ellos, podía convertirse en el heredero. Y eso es lo que está mirando en la figura de este Damasceno, de Eliezer. Él será. Por lo tanto, Dios es grande y tiene... Esto es algo interesante porque cuántas veces el querer saber cómo Dios hace las cosas desde el principio y cómo la va a hacer, es decir, en parte casi queremos en nuestra propia vida controlar los tiempos y controlar las acciones del propio Dios. Esta es la promesa que tiene de parte de Dios y la tiene que hacer así, así, así y así. Y no te puedes salir del guión. Y si te sales del guión, me vienen temores en mi vida. ¿Cómo va a poder ser posible hacer eso? Y Abraham dice, no pasa nada, es lo normal. Será Eliezer
quien finalmente asuma esta responsabilidad, será el heredero. Pero el fallo estaba en que quizás Abraham no era consciente, no se estaba dando cuenta de que ese retraso que estaba de alguna manera reclamándole a Dios no era retraso como tal en el tiempo, en las manos de Dios. Como digo, no puedes ser tú el que marque, por mucho que quiera uno, aunque sea de manera inconsciente. Intentamos por todos los medios de ser nosotros los que marcamos los tiempos y las acciones de Dios en nuestra vida. Enseñanza de parte de Dios. No. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Ese retraso, entre comillas, que podía haber en la vida de Abraham a la hora de recibir el cumplimiento de la promesa, era sencillamente parte del propio cumplimiento. Había un propósito importantísimo en la vida de Abraham. Y sí, ¿qué vamos a hacer? La vida de un hombre es corta, entre aquí en la tierra, la juventud y la fuerza se van pasando, evidentemente, y los nervios van llegando cuando no ve uno cumplido, no ve con sus propios ojos el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho o te ha prometido. Él pensaba que Dios iba a cumplir su promesa de una determinada manera y resulta que todo estaba saliendo mal. Pero el nacimiento de Isaac, años más tarde, no iba a representar, y eso lo sabemos todos, no iba a representar ningún problema ni ninguna dificultad para Dios. Eso solo lo puede hacer Él, pero estamos hablando del que es todopoderoso. Por lo tanto, ¿a qué se debía ese retraso en el cumplimiento de las promesas de Dios había hecho en Abraham? Pues seguramente era para darle la oportunidad en la vida a Abraham de que su fe fuera fortalecida, seguro. Dios estaba preparando en Abraham, estaba trabajando desde el principio en el corazón de este hombre y lo estaba dotando para que fuera un hombre fortalecido en la confianza y en la fe puesta en Dios. Y muy probablemente no había otra manera. Dios trabaja con cada uno de nosotros y tiene que trabajar de distintas maneras. No puede trabajar a todos de una manera similar, porque cada uno de nosotros somos distintos. Y muy probablemente tuvo que estar trabajando con fuego en la vida, en el corazón de Abraham de esta manera. Si Abraham hubiese sido joven, o si su mujer no hubiera sido estéril y tal, pues no hubiera hecho falta, ¿verdad?, de estar tan agobiados, tan temerosos del incumplimiento de la promesa de Dios. Pero entonces nos encontramos que es el significado de la fe. La fe es la plena confianza, la certeza de creer en Dios y saber que sus promesas son cumplidas, independientemente de las dificultades que podamos tener en el día a día. Él va a estar por encima de esas dificultades. Y muy probablemente hizo falta de llevarlo a él a una edad ya muy extrema, de ver unas circunstancias totalmente extremas en su vida, de ver cómo cada paso que se daba se complicaba aún más la situación, porque Dios estaba sencillamente trabajando en el corazón de Abraham para que fuera fuerte, poderoso también en la fe. Y por eso Dios escogió un hombre con esa edad tan avanzada, con una esposa estéril, para que fueran, como dice, los padres del pacto. Voy a ir yo, en un pasaje del propio apóstol de Pablo, que escribe a la iglesia de Roma, en un libro donde hace un par de domingos estuve muy cerca, en Hebreos capítulo 11, y dice el propio apóstol Pablo: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Qué maravilla, incluso de lo muerto, Dios hace que sus promesas sean ciertas y puedan salir. Ahora, después de expresar a Abraham todo lo que hay en su corazón, viene lo que Dios, la actitud de Dios. Y ahora Dios habla a las dudas de Abraham y vemos de qué manera habla a estas dudas de Abraham. Versículo 4 y versículo 5. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que te heredará un hijo tuyo, y este será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios habla a las dudas de Abraham y las habla con palabras de aliento y fortaleciendo aún más la promesa que le había hecho, dando más luz, más brillo a la propia promesa que ya había en Abraham. Mirar, dice que lo saca de la tienda donde se encuentra Abraham, y ahí nos vamos a encontrar en un marco impresionante, porque poco menos que Abraham sale en la oscuridad de la noche y le dice: Dios, y ahora mira hacia arriba. Y ya os podéis imaginar, en mitad del campo, todo oscuro, el espectáculo tan maravilloso que es contemplar todas las estrellas, todo el universo. Hemos cantado Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y el firmamento y las estrellas mil. Y cuando escucho tu voz, decíamos también en el cántico, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué trae todo esto? Mi corazón termina entonando esta canción, ¿no? Y sencillamente lo que hace es reconocer la grandeza de Dios, reconocer de que tú eres el Todopoderoso. Y eso es sencillamente la lección que Dios le hace para darle aliento a Abraham aquella noche. Una experiencia que Abraham no la va a olvidar. Sal de tu tierra, deja en la tienda los problemas, deja de mirarte ante la situación y en los temores, mira hacia arriba y contempla la majestad de los cielos, contempla las estrellas, contempla el firmamento, contempla todo, los planetas, todo lo que tienes ahí a tu alcance. ¿Qué enseñanza sacas con eso? Seguro que la enseñanza de Abraham era: Señor, me doy cuenta de que tú eres el creador de todo, el creador de cielo y tierra. Me doy cuenta de que tú eres el Todopoderoso, que eres el que tienes poder para mantener todo esto en un orden, en un equilibrio, para que esto no se hunda, no se venga abajo. Y eres tú el que te has acercado a mí y me has traído una promesa. ¿Cómo no va a ser cumplida esa promesa siendo quien eres tú? Ahora estoy viendo con claridad quién eres. Estoy viendo con nitidez tu poder. Conozco tu fidelidad. ¿Cómo no puedo creer y confiar plenamente de que tus promesas, por muy complicadas que sean, por muy difíciles que sean, no se van a llevar a cabo? No puedo negarlo. Y cuando el hombre mira hacia arriba y contempla la majestad de Dios y ve la enseñanza de quién es Él, al mismo tiempo tiene como reflejo otra enseñanza personal muy importante. Veo la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo veo mi pequeñez. Qué maravilloso eres tú, y qué pequeñito, y qué necesitado soy yo. Mirad qué cosa tan curiosa que en el versículo final, en la conclusión prácticamente de este texto, que es cuando, después de que Dios habla acerca de las dudas con Abraham y lo viene a reforzar aún más con esta promesa, nos encontramos con el versículo 6, que es un versículo que viene a ser, como digo, la conclusión, y es la respuesta de fe de Abraham a la promesa de Dios. Después de haberse acercado, haber detectado Dios la necesidad que hay en el corazón de Abraham, después de haberle dejado que Abraham, como si fuera uno de nosotros con un amigo nuestro, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Decir: ¿qué te pasa, fulanito? No, estoy bien.
No, no estás bien, sí que estoy bien, estoy bien. Y a medida que, no, hombre, no estás bien, dime lo que te pasa. Y al final este hombre rompe y se viene abajo y termina diciéndote lo que realmente le pasa. A Abraham le pasa lo mismo. Viene victorioso de una batalla, como he dicho. Dios sabía perfectamente lo que había en su corazón y la situación que había en su corazón en ese momento. Pues después de dejar que Él se explaye, que Él confíe de nuevo y ponga todos sus temores delante de Dios, y Dios le vuelva a decir, yo soy tu escudo, confía en mí, sal fuera, mira quién soy. Viene el versículo 6, que es la conclusión de este texto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, la forma de superar las frustraciones viene muy cogido de la mano en cuanto a lo que es la fe. ¿Tienes fe en Dios? ¿Necesitas fortalecer tu fe en Dios? Claro que la necesitamos siempre, en todo momento. Confía en Él. Vuelve a mirar a los cielos, vuelve a mirar alrededor tuya todas las cosas que aquel que es el Todopoderoso ha creado. Confía en sus promesas, porque puede hacer grandes maravillas. Por muy difíciles que sean y por muy complicadas que se pueden estar poniendo las cosas, las promesas que hay en tu vida se van a cumplir. Y Abraham pudo vivir manteniendo una relación de justicia con Dios debido a su fe en la gracia de Dios y en su carácter. Un carácter que hemos visto que ha sido revelado a través de su palabra. No tuvo una relación con Dios ni por algo grande que hizo Abraham, ni algo por lo que se hizo con él, sino que una persona es justificada delante de Dios por medio de la fe solamente por la gracia de Dios. Así que cuando creemos de una manera personal en la muerte de Cristo como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y cuando nos sometemos a Jesús, a un Jesús resucitado, reconociéndolo como nuestro Señor, entonces podemos estar seguros de que hemos sido justificados por Dios debido a su gracia y a su misericordia recibidas por la fe. Ese es el comienzo de toda nueva vida, pero también ese es el caminar de todo creyente como característica que debe de tener. La confianza, la fe, el que el Señor siga fortaleciendo nuestra confianza y nuestra fe en Él. Ese es nuestro caminar diario. El cristiano vive una vida de fe. 15 años después de todo esto que está contando y de todo este quebrantamiento de Abraham, pues Dios lo tuvo 15 años todavía fortaleciendo y trabajando en su corazón antes que naciera Isaac. 15 años más en esta persona que estaba en estas circunstancias. No fueron años seguro que cayó en el saco roto. No fueron ni mucho menos años perdidos. Dios estaba durante todo este tiempo transformando a Abraham en un gigante de la fe a través de las pruebas y a través de los desafíos que iba experimentando. ¿Y sabéis lo que pasó con Abraham? Abraham continuó creyendo. Abraham continuó creyendo, aunque todo parecía contradecir la idea del nacimiento de un hijo de aquella pareja de ancianos. Toda la evidencia y la razón estaban contra él, sí, pero Dios había hablado en su vida. Y eso daba tranquilidad a Abraham. ¿Nos da también tranquilidad eso a nosotros? Claro que sí. Dios ha hablado en tu vida. Doy gracias al Señor, ¿verdad?, porque su misericordia y su amor, como hemos dicho desde el principio, es algo maravilloso. Si estamos aquí es por Él. No tenemos ningún mérito, no hemos hecho absolutamente nada, no hemos sido capaces de hacer nada como para ganar su gracia. Ha sido Él el que, viendo nuestra necesidad, se ha acercado a mi vida. El que ha puesto algo muy especial en cada uno de nosotros. Pero lo más importante también es sigue estando atento a nuestro caminar diario. Y aunque aparentemente haya victorias espirituales en nuestra vida,
ocurre muchas veces exactamente igual que ocurrió en la vida de Abraham. La victoria no nos debe de suponer que a partir de este momento me creo victorioso yo y que he sido yo el que lo he conseguido y que a partir de aquí, nada, camino de rosas. No. Acompañando a una victoria espiritual siempre viene también la necesidad de un fortalecimiento más en la fe. Porque acompañando a una victoria espiritual viene también como enseñanza, como la enseñanza que vino a la vida de Abraham, de darte cuenta de la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo de tu pequeñez y de tu necesidad de seguir confiando y dependiendo de aquel que es el Todopoderoso. Pues hermanos, espero que este pasaje hayamos aprendido cosas, tenéis la oportunidad de seguir escudriñándolo en casa y seguro que vais a disfrutar muchísimo y que el Señor nos siga bendiciendo día a día, agradecido porque podemos salir de nuestras tiendas de campaña y mirar para arriba, mirar para un lado, mirar para otro y decir qué grande eres. Pues ese Dios maravilloso es el que va a cumplir cada una de las promesas que tiene contigo. ¿Cómo? No lo sé, no lo sabemos. Tenemos derecho a dudarlo en el sentido de ponerlo. ¿Cómo lo va a hacer delante del Señor? Dios lo bendice, no le puso, ¿verdad? No puso obstáculo a ello, Dios lo bendice. Pero confiemos que el Señor fortalezca nuestra fe cada día más y más. Que el Señor nos bendiga mucho. Amén.